Buenas noches, esto es Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos como todas las noches, Paolo Benz, Alexander Ames y quienes habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Los días siguen nutridos de información. Antes de pasar a tres temas interesantes que dan para hablar bastante, queremos continuar por un momento con lo que está pasando en el sector salud. Ayer, luego de que grabamos este podcast, se conoció de la renuncia del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, que era un consejo consultivo además que estaba dedicado a ver específicamente el tema de la pandemia. A ello se ha sumado la renuncia del viceministro de Salud Pública. Y bueno, en otro ministerio también eh, ha renunciado el viceministro De energía y minas. de Energía y Minas, Chávez el Cresta. comandante Chávez Cresta, con una carta bastante fuerte respecto, donde llama la atención sobre cómo se quieren copar los puestos del Estado, ¿no? Con gente que no tiene la capacidad para hacerlo. Pero bueno, en el caso de salud pública, ha salido Vladimir Cerrón a seguir defendiendo lo indefendible. Cada vez hay más indicios de las cosas que este señor, que es ministro ahora, ha propiciado. Pero además, ayer dio una entrevista en un canal de televisión que es, ¿no? Ya no recuerdo el nombre, donde el periodista le pregunta por las denuncias y él se las toma. En verdad es bien patético y decadente ver esa entrevista en la cual responde tratando de hacerse el chistoso, el canchero, el burlón, sobre cosas que son realmente serias y que tiene que ver con las denuncias que tiene él respecto no solamente al agua que difundía como un medicamento de sanación, sino también en su gestión en la direza en Junín. No recuerdo de qué lugar era La director de salud. red de salud de Chanchamayo y después estuvo en la direza Chanchamayo, Junín. Sí. eso. Bueno, entonces, aquí el tema es que este cambio está poniendo en riesgo totalmente eh, un tema sensible en este momento, que es el tema de la vacunación y la pandemia. Ahorita podríamos tener cierta tranquilidad porque la tercera ola está bajando a una velocidad impresionante. Hay una buena parte de la población vacunada. Pero imaginemos que este señor hubiese sido ministro hace un año, ¿no? Y lo digo, y digamos, imaginémoslo porque en realidad, a pesar de que el mundo anda confiado, los científicos señalan que la pandemia podría estar terminando con la Omicron. También los científicos han salido a advertir de que eso no es 100%, ese no es el escenario 100% seguro, que considerando la velocidad de propagación del virus podría darnos una sorpresa. Entonces, solamente para decir que este Congreso debería sacar al ministro ya, o sea, no deberían tomarse mucho tiempo en interpelarlo y en censurarlo, y que, bueno, yo después de este nombramiento del ministro de Salud, yo creo que no hay ya ni espacio, ya hemos hablado de esto ayer, ¿no? Ningún tipo de darle otra oportunidad a Castillo, ya fue, ¿no? Ya basta, ¿no? Hay casi un patrón entre los allegados a Cerrón, ¿no? Porque Bellido tenía una cosa parecida a este ministro de Salud. Bermejo le dijo a Bellido que era chupemedias de Vladimir Cerrón. Yo estoy citando a Bermejo en Sudaca. Y bueno, está claro por lo que hemos sacado nosotros que este ministro también es chupamedias de Vladimir Cerrón. Bueno, no también, que es chupamedias de Vladimir Cerrón. Pero parece que todos los ayayeros de Cerrón fueran como charlatanes, ¿no? Creo que esa es la palabra precisa para definirlo, ¿no? Simplemente hablando del contenido de sus declaraciones, no de la forma de expresión, sino del contenido de sus declaraciones. Son charlatanes. A este ministro le están diciendo casi el vendedor de teleferia, ¿no? Pero es eso, es un charlatán, digamos, en todo sentido. Eh, entonces, parece que hubiera un patrón entre todos los hombres fuertes de Perú Libre, los políticos representativos de Perú Libre cercanos a Cerrón, que es esa, la charlatanería. Ese es un punto primero, ¿no? Porque parece que todo lo que Cerrón vaya a poner desde su cuota política van a ser charlatanes copadores de puestos públicos. Eso es uno.
Segundo, y también es importante, si bien es cierto, mire, yo no coincido contigo, David, en que la pandemia no necesariamente ha pasado. Yo creo, estoy convencido de que la pandemia ya está pasando y que esto ya es la salida de la crisis y vamos a entrar en una etapa endémica, en fin, ya no vamos a tener las complicaciones que teníamos antes, a menos que haya un cambio radical de las circunstancias, evidentemente que no puedo yo anticipar, pero eso tampoco significa pues, que puedes nombrar en una cartera de un sector colapsado hace decenas de años a un tipo así, ¿no? Un tipo charlatán. Además, un tipo que promocionaba como cura milagrosa un agua con concentrado de arándano como la que yo me tomo de jugo en la mañana del desayuno. Ese lo promocionaba como cura milagrosa para algo. Eso es charlatanería, eso no es medicina. No te estoy diciendo que el ministro de Salud tiene que ser médico, pero tiene que ser un tipo que sepa reconocer la diferencia entre la charlatanería médica y la medicina de verdad. Yo no pondría o no aceptaría de ministro de Salud a un tipo que me estaba recomendando dióxido de cloro, por ejemplo. Eso sería crítico. La ivermectina quizás es un poco más debatible. Tenemos a gente como Borrite que le ha estado recomendando. Yo evidentemente no estoy diciendo que sirva para algo, pero es un poco más debatible la idoneidad de la persona que la haya recomendado. Pero agua con jugo, con concentrado de jugo de arándanos en realidad no tiene ningún sentido. No tiene registro de Digemit, tiene registro de digesa porque es un alimento, es un jugo. En fin, ese es un serio problema para la salud. Y como tú dices, sí, pues deberían por lo menos interpelarlo rápidamente. Tienen que esperar a que se sustente la confianza, entiendo, es lo que me decían al WhatsApp, que primero tiene que sustentarse la confianza del gabinete y luego pueden ir por la censura o interpelación, pero por lo menos deberían interpelarlo y hacerlo sentarse ahí a que les defina las políticas públicas del sector salud, a que le defina cómo va a cubrir los espacios que están quedando vacíos con la renuncia de los miembros del Consejo Consultivo, viceministros, etcétera, y para que descarte y deslinde totalmente y en público respecto a esta pseudomedicina, ¿no? Si no se cumpliera algunas de esas condiciones, tienen que censurarlo inmediatamente. Lo último que voy a decir sobre Pablo, ese... Sí. una pregunta, ¿estás seguro que no pueden interpelarlo hasta que no se pida la cuestión de confianza? Interpelarlo no me queda claro, censurarlo entiendo que no, es lo que me decían en el WhatsApp. Y censurarlo entiendo que no, pero interpelarlo no me queda claro. Ahí sí tendría que Sí. hacer una búsqueda más precisa. Pero censurarlo sí no. En fin, los tiempos deberían ser rápidos, ¿no? Y lo último que quiero decir sobre este tema es, el sector salud Cerrón, la defensa de Cerrón ha sido que el sector salud está colapsado hace decenas de años. El sector salud está colapsado precisamente hace decenas de años porque todas las entidades públicas que se dedican a la salud pública, vale la redundancia, están copadas por personas que no desempeñan la función que tienen que desempeñar en mandos medios, intermedios, etcétera, etcétera. Digamos, si es que lo que va a hacer Cerrón para atacar ese problema con el que está defendiendo su ministro es poner a un tipo que va a hacer exactamente lo mismo, copar la institución pública de gente perulibrista, entonces su defensa se cae absolutamente, ¿no? Pero bueno, en fin, no creo que haya mucho más que decir respecto a Cerrón. Dale, dale. Bueno, varias cosas, ¿no? A mí me apena muchísimo lo que está pasando al interior de los diversos ministerios. Tengo varios sentimientos encontrados porque por un lado pienso que es sumamente válido y entendible, digamos, que estos servidores públicos indignados, digamos, se den cuenta que ya no tienen nada que hacer ahí y que por lo tanto, pues, no tienen otra más que renunciar. Pero por otro lado me da pena porque esos espacios los están dejando vacíos para que termine de coparse con esta gente malintencionada, digamos, maliciosa, que no tiene ningún interés real en generar el bien común, ¿no? A partir de las políticas públicas. Y creo que, o sea, hay una figura que ha estado muy silenciosa en estos meses, que creo que ya no lo debería estar, y es la presidenta de Servir. Porque ahora ya este golpe que estamos teniendo de crisis política está contaminando fuertemente ya los niveles del servicio civil, ¿no? Y cuando hay crisis política en los países desarrollados, el cuerpo de servidores públicos se encargan de que las políticas públicas puedan mantenerse más o menos estables. A nivel de la clase política se pueden estar mechando, Congreso versus Ejecutivo, que el impeachment y no sé cuantitos, pero a nivel del cuerpo de servidores públicos sólidos, ¿no? Siguen implementando sus políticas públicas. Y eso no sucede en el Perú, ¿no? Y creo que sí hace falta que quien está liderando hoy una reforma ya paralizada, y no solo paralizada, sino pisoteada, que es Servir, no está diciendo nada. Y creo que se debería apelar a su liderazgo para reclamar, digamos, e indignarse de lo que está sucediendo, ¿no?
perdón, estoy leyendo en este momento que el Congreso, en el Congreso de la Comisión de Constitución ha aprobado em, la anulación del voto de confianza para el gabinete ministerial. Es decir, podrá ir a presentarse, presentar su política general de gobierno, pero se entiende, el Congreso no tiene ninguna obligación de aprobarla o negarla. Me imagino que esto lo que hace es quitarle esta famosa bala de plata que decía eh, Valer. Valer. Este, eh, eso es. Oye, no sé si quieren decir algo más sobre ese tema, pero No, creo que... ojo, una Dale, precisión, dale, David, con este tema que acabas de mencionar. Yo sabía que dale. estaba en agenda, pero es una recomendación de la Comisión de Reforma Política. Claro que, o sea, en este escenario, digamos, que estamos viviendo, se ve como una afrenta, digamos, desde el Congreso y la anulación de poderes a Pedro Castillo, pero la idea que propone la reforma política en su momento, la Comisión de Reforma Política en su momento, era fortalecer más la figura del presidencialismo justamente ante estos problemas constantes que se han estado viviendo, ¿no? Ah, qué bueno, importante saber ese dato, que no es un tema, digamos, acomodadizo ni de la coyuntura, sino que era un tema que se estaba recomendando antes. Em, y este tema me lleva a uno que íbamos a tocar después, pero creo que calza un poco con lo que estamos viendo, y es una entrevista al exministro de Economía Pedro Franque que se ha publicado en la BBC. Creo que la entrevista es hace 2 días, o de hace 2 días, ¿no es cierto? Pero es como que poco a poco ha ido creciendo y generando una, yo diría, indignación y hasta irritación por la mirada complaciente que hay con Pedro Castillo, ¿no? Debo decir aquí que estuve ayudando a Pedro Franque unos meses en el MEF y que he tenido la oportunidad de ver de cerca lo que estuvo haciendo. En particular, este ánimo de intentar de cambiar las cosas desde dentro. Y yo por eso, digamos, mantengo mi aprecio y mi respeto porque he hecho ese esfuerzo, ¿no? Sin embargo, creo que a estas alturas, digamos, hace 3 meses uno podía decir ya, Castillo tal vez efectivamente es un profesor rural que en verdad sí es tonto, no se hace el tonto. Ya, ok, yo podía discrepar con esa posición hace 3 meses, pero podía entender que alguien quisiera tenerla todavía. Vengo de una familia de izquierda y he visto familiares cercanos míos negando saber la realidad, ya con este tema del el provincialismo de Castillo y lo que representa y todo este rollo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que por eso es que me es posible creer que hay una motivación auténtica y no un interés subalterno en una posición así. Pero yo creo que a estas alturas del partido, 6 meses después de todo lo que estamos viendo, y en particular, a mí ya este tema del ministro de Salud, ya tener una mirada complaciente con Castillo, yo ya no sé cuál es la base, cuáles son las razones, de dónde viene esta idea de que el problema es que no se da cuenta, porque es un señor de las zonas rurales. Hay como una especie de negación todavía en un sector de la izquierda que no creo que termina de aceptar que Castillo lo estuvo ahí tal vez solamente por todo, por una razón que es además lo que lo moviliza principalmente, por pura conveniencia para su sobrevivencia política, que Castillo no cree en nada, que Castillo se mueve en función a qué necesita él en cada instante. En fin, imagino que ustedes van a ser más duros que yo, pero denle. Ok, es un inepto, claro, ¿no? Más allá de dónde provenga, es un inepto porque es un inepto él como persona y no de dónde proviene, ¿no? Franque literalmente dice que Castillo no tiene capacidades intelectuales, sino emocionales. Yo creo que es una mirada que refleja pues que hay racismo a veces ¿cómo decirlo? En el paternalismo de la izquierda con el campesino, pues por ejemplo. En fin, nada, creo que yo voy a destacar la repregunta del entrevistador, que para eso sirve la repregunta, no para joder, sino para evidenciar lo que realmente quiere decir y no te está diciendo el entrevistado, ¿no? Y muy bien le dice que acaso un profesor rural no puede saber de estos temas, no puede ser un sabio, no puede saber manejar un gobierno, no puede aprender, en fin, eso. Franque creo que es eso, pues, ¿no? Ex profesor de la Católica, este,
En fin, no voy a seguir porque ya sería caer un estereotipo, ¿no? Pero Oye, pero suele tener todos los que tienen su perfil suelen empezar parecido, ¿no? Pablo, disculpa que te corte, y Ale, que te corte, pero es que ese punto que tú planteas es importante porque el tema del aprendizaje, ¿no? Es decir, está claro que Castillo podía pasar por un proceso de aprendizaje, pero también está claro que no le interesa aprender un carajo, disculpen Sí. la palabra, o sea, Tal cual. el tema de fondo no Sí. es que pueda o que no pueda, el tema es que Mm, no le interesa, exacto. o sea, su cabeza está en otro lado, entonces seguir Mm, pensando en esos términos es como, no sé, hay una mm, negación de la realidad bien no. fuerte. A mí me deja bien preocupada las respuestas de Franke, porque tú puedes criticar, se critica a la derecha por no tener un entendimiento inclusivo, digamos, de los sectores excluidos, más vulnerables del país. Pero acá estamos hablando, o sea, si Franke lo que está diciendo representa a esa izquierda académica que debería hablar por estas personas sin voces, digamos, excluidas, etcétera, me preocupa mucho, ¿no? Porque además Franke no es un economista enfocado en políticas fiscales. Acuérdense que en su momento yo decía que él no debería estar en el MEF, eh, sino que más bien tiene especialidad más en enfoque de desarrollo humano, en progreso social, desigualdad social. Entonces, debería estar mucho más cuarteado en la realidad del país, en vez de tener esta mirada paternalista, de decir el pobre indio, digamos, rural, que no ha tenido acceso y no tiene internet, y además diciendo cosas que no son reales, como que en la zona de Castillo no se habla de política, por Dios. Tremendo, ¿Cómo, eso es tremendo. cómo que no se habla de política? O sea, ¿de qué estamos hablando? En San Isidro, en su cuadra, en su edificio, no se hablará de política. Exacto. Pero en esas zonas es donde más organizada está la gente preocupada por el desarrollo de la comunidad. Entonces, o sea, de verdad que me saca de mis casillas. Yo, a ver, en mis primeros años de experiencia laboral, he estado en contacto con decenas de alcaldes rurales, del Brain, de zonas andinas, amazónicas, y he conocido todo tipo de alcaldes. Y el nivel de preparación o de educación, digamos, académica que pueden haber tenido, ¿no?, estos alcaldes no ha sido jamás una determinante para que sean capaces de armar sus equipos, de tener una meta, de tener una visión, de tener un propósito, de ser comprometidos, digamos, con sus electores, con su comunidad. O sea, no me vengan que porque es pobre no está capacitado para tener una meta ni lanzarse, digamos, a un propósito importante. O sea, de verdad que me ha preocupado mucho, porque si esa es la izquierda que está pensando cómo incluir a la gente con esa visión paternalista, no vamos a llegar a ningún lado. Oye, yo envalentonado por lo que acaba de decir Alexandra, voy a agregar una cosa, ¿no? La izquierda no ha podido ni siquiera inscribir un partido, la izquierda de Franque, que Franque representa. Y es evidente, creo, ya con estas declaraciones, y lo siguen reafirmando constantemente, por qué esta izquierda nunca puede ganar el voto rural, nunca puede ganar el voto de la gente que votó por Pedro Castillo en esta elección, a pesar de ser un candidato absolutamente improvisado que no se esperaba llegar a la presidencia. Porque no le entiende, porque no lo ve como eso, con mucha condescendencia, como un, ay, pobrecito, hay que enseñarle pues con las cosas de la vida, cómo funciona la vida, ¿no? Por eso nunca le van a ganar el voto, y por eso esa izquierda que hoy se rasga las vestiduras, después de que salió el gobierno, contra el gobierno, y contra lo que está haciendo el gobierno, y contra la cuota serronista, etcétera, no tienen nada y absolutamente nada que criticar, porque esa izquierda es la llamada a llenar ese vacío que el de la derecha jamás va a poder llenar, porque evidentemente, no sé, pues la zona rural de Cusco no va a votar masivamente por López Aliaga, ni masivamente por Hernando de Soto, probablemente, pero la izquierda sí podía llenar ese vacío y no lo hizo. Es también responsabilidad de la izquierda que tengamos la situación que tenemos política ahora, ¿no? Nunca supieron entender, de la izquierda me refiero a la izquierda de Franque, nunca supieron entender el Perú, nunca supieron hacer política en el Perú, nunca supieron hablarle a las personas que no son como ellos ni tienen las mismas condiciones que ellos, y ese espacio se llenó, lamentablemente. Lo que tienen que hacer ahora es un acto de contrición y a su casita, a dedicarse a la academia, a hacer lo que saben hacer, que es escribir papers, dar discursos académicos, webinars, etcétera, pero si no saben hacer política, cedan a nuevos liderazgos que tengan una izquierda un poco más sensata, más de centro, pero ellos no lo saben hacer. Sí, ahora, pero ojo o sea, es válido pensar que un profesor rural tiene que aprender cosas del Estado Nacional. Yo creo que es como si mandaras a un ministro de Economía a vivir más bien en Chota y tengas que explicarle las dinámicas comunales, va a tener que aprender cómo se hace política ahí. Yo creo que el problema no es creer que tenía que aprender. O sea, obviamente tenía que aprender, como también un limeño tendría que aprender, como tuvo que aprender
Humala, en su momento García, que nos costó 5 años de una desgracia económica. Em, Sí. el tema es que a estas alturas uno no se dé cuenta de que no le interesa aprender. Ahora, dicho esto, debo decir que yo comparto la crítica de personas como ustedes, pero me llama mucho la atención amigos ex fujimoristas que se demoraron 10 años, en el mejor de los casos, en aceptar quién era Alberto Fujimori. Algunos se han demorado 15 años hasta que llegó PPK, no podían entender qué era el fujimorismo. Entonces, que ellos digan que, ¿cómo han pasado 6 meses si no te das cuenta de quién es? Me parece un poco sinvergüenza, solamente eso. En fin, para no seguir con este tema, pasemos al tercero, Mari Carmen Alba. Hoy día se ha conocido un audio donde aparentemente Mari Carmen Alba está conversando con un ejecutivo de Canal 9 y le está reclamando el comentario que hace la periodista, ay, ¿cómo se me fue el nombre de la periodista? Perdón, Pablo, ¿cómo Pamela se llama? Bertis, Pamela Bertis. Pamela Bertis, en Canal 9, porque después que ella eh, le da la entrevista, hay una crítica respecto a la forma en que Mari Carmen Alba reaccionó la semana pasada con la alcaldesa de Ocoña, que es un tema que también comentamos aquí. Y Mari Carmen Alba, en un audio que revela algo que hemos dicho de ella varias veces en este podcast, se le sale toda esta cosa limeña clasista poderosa que creen que pueden controlarlo todo y condicionarlo todo, y le dice que ella le dio la primicia y cómo es posible que si le da la primicia, la traten así. Es decir, como te doy información, no me toques. Luego le dice que si no están alineados con ella, en otras palabras, Cerrón les va a quitar su canal, porque va a venir el comunismo y que creo que hay unos especialistas que ya le dijeron que ese plan está en camino. Ojo, no dudo que Cerrón, con los movimientos que he hecho ahora con Castillo, en su cabeza esté maquinando efectivamente eso, que es un tema que tenemos que hablar luego. Pero que Mari Carmen Alba intente chantajear a un ejecutivo de Canal 9 porque la criticaron, es patético y también revela cómo piensa la Es una derecha aliada de Cerrón. en el Perú. Y un comentario final hace referencia a la familia de la periodista, otra limeñada, no de la Lili limeña. Yo conozco a su mamá, a su familia. Como conozco a su mamita y su familia, no te puedes meter conmigo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, eso es alucinante, ¿no? Ahí, y es como ese chiste de que estás en la cola del avión para volver a Perú en otro país y de pronto alguien pregunta, oye, ¿tú de qué cola eres? Y ya te das cuenta, estoy volviendo a Perú, ¿no? Exactamente lo mismo, porque cuando dice, yo conozco a su mamá, a su papá, a toda la familia, ¿y qué tiene, señora? O sea, ¿cuál es ¿En qué edad se ha cuál es quedado? el Que tiene problema? 12 años, 10 años. Pero yo Claro. un cortito, ¿no? Bien, medio idiota de su parte, perdón la expresión, digamos, me estoy refiriendo a la actitud y no a la persona, pero es bien idiota de su parte pensar que, que porque le da una entrevista a un periodista, el periodista no puede después revelar algo sobre ella. Esa es la forma en la que no se hace política porque terminas haciéndola mal. Entonces, es bastante, lo que denota es que la persona, en este caso Mari Carmen Alba, es bastante mala haciendo lo que está haciendo en este momento, que es política. Entonces, si es que así llega a la presidencia y cree que porque le da la entrevista, pues no sé, a qué sé yo, a Sol Carreño después no va a sacar nada contra ella, está absolutamente perdida en el espacio, ¿no? Nada de eso. Sí, mira, Castillo debe estar diciendo con enemigos así, ¿para qué quiero amigos, no? ¿Para qué quiero aliados? Porque creo que las torpezas que viene cometiendo la oposición son la principal causa por la cual Castillo sigue de pie, ¿no? Entonces, acá la derecha o se pone a ser estratégica realmente ¿no? Y se deja de tonterías, digamos, o realmente va a seguir colaborando con esta destrucción, digamos, de las instituciones en general, ¿no? Sí, sí, la derecha fuese inteligente, intentaría convencerle a Mari Carmen Alba que le ceda el paso a alguien en el Congreso. Pero como ellos creen que representa efectivamente sus intereses, más bien van a persistir en el error de dejarla ahí. Eh, en fin, porque además tal vez piensan como ella, ¿no? Digamos, Podemos quienes ya, promueven la vacancia de la derecha podrían eh, seguir en ese tema.
Podemos Perdón, ya Pablo, que decir, pasemos a... podemos Ah, ya dale. decir fuera de bromas que Carlos Anderson es el candidato de este podcast para, para presidente del Congreso en la próxima mesa directiva. Podría ser él, pero ¿sabes quién podría ser también? Podría ser Chiabra, ¿no? Que ha sido como un poco También, favorito, pero ha sido también bien ecuánime hasta ahora en podría. lo que ha propuesto. No me molestaría alguien de los morados tampoco, pero en Pero general, digamos, difícil. Maricar, sí, difícil. Oye, último tema, Paolo, cuéntanos el informe que ha sacado Sudaca, que es bien importante sobre la rectora de San Marcos, que es una de las promotoras de la ley antirreforma universitaria, Claro. que se lanzó con todo contra Francisco Sagasti con una sarta de mentiras que el propio Sagasti desmintió luego, pero Sudaca ha encontrado algo que es bien importante saber. Sí, Gerí Ramón, que se toma fotitos con los que petardean la reforma y va al Congreso a echarle gasolina a ese ataque contra la SUNEDU, ¿no? Gerí Ramón se inscribió como presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, la ANUP, que es precisamente el cargo con el que va y se presenta ante el Congreso, con documentos falsos y una asamblea inventada. Hemos hablado con una cantidad infinita de rectores de universidades públicas que nos dicen, esa asamblea nunca existió, yo estoy como que asistí, pero yo nunca asistí. La UNI también dice que no se realizó nunca la asamblea. La persona que firmó los documentos certificando que se había realizado la asamblea dice que vino un tipo y lo engañó con mentiras para que firme, y después incluso registros públicos observa los documentos porque son claramente falsos, se ha inventado documentos, y además ya para colmo, el notario que había certificado la autenticidad de esos documentos después pide que se retrotraiga todo porque se da cuenta de que son falsos. Es increíble, o sea, esta señora, y bueno, lo que dicen los rectores es que ha hecho todo eso porque si es que convocaba efectivamente una asamblea, ninguno de los rectores iba a apoyar su posición en contra de la SUNEDU, porque en ese gremio hay varias universidades, la UNI, la San Marcos, que son de prestigio. La San Marcos, bueno, es de Gerí, ¿no? Pero de Gerí Ramón, pero bueno, la UNI, en fin, una cantidad de universidades públicas que son de prestigio que no tendrían por qué estar en contra de que se petardea la SUNEDU, ¿no? Eso ya te da cuenta de que lo que están haciendo con la supuesta autonomía universitaria es precisamente eso. Lo que ellos quieren es tener un órgano, y con eso termino, un órgano que no sea la SUNEDU, sino que sea algo más parecido al antiguo ANR, que ellos controlen, y a partir de ese órgano validar todas las tomas de los rectorados de las universidades públicas y privadas que ellos han durante años hecho en base a TRAFA. Y eso es lo mismo que se quiere hacer en la Universidad Nacional de Piura, por ejemplo, donde hay un rector, se eligió un rector, perdón, hace 2 años, y nosotros lo investigamos hace 2 semanas, se eligió un rector hace 2 años con una serie de irregularidades comprobadas que la SUNEDU no quiso inscribir, y después invitó a este rector y a toda su gente a la Comisión de Educación para que sustenten por qué sí tenía que inscribirse. No se le pidió la versión, mejor dicho, no se admitió la versión de la otra parte, y se quería inscribir a este rector que se había elegido con irregularidades, que la SUNEDU no había querido inscribir, petardeando de nuevo en esa misma sesión de la comisión a la SUNEDU y dale. Lo que quieren es seguir controlando las universidades mediante elecciones fraudulentas. Eso es. No se puede permitir, pero ya no veo luz al final del túnel, ¿no? Tienes que tomar agua racimada para que veas luz. Eh, agua racimada, bien. Vamos a quedarnos con eso, les recomendamos ver este informe de Sudaca. Yo quiero además recomendarles ver el video que sacó hoy día Tito Silva sobre Pedro Castillo con la historia de El niño y el pollo. ¿Se acuerdan del niño y el pollo? La historia Sí, de sí, sí, Bueno, sí. Tito Silva ha hecho un video maravilloso que está en YouTube, así que búsquenlo para que cierren la semana con un poco de humor. Pásanoslo al chat. Lo paso en este momento. Nos vemos. Nada, muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes y no se olviden de seguir a Sudaca en sus redes. Y de buscarnos, me dicen que nos busquen en Google, que ya estamos bien posicionados, así que no se Ah, olviden. buenísimo, buenísimo. Chao, chao. Un abrazo, buen fin de Nos semana. vemos. Chau, chau. Hasta el lunes, chao.